San Policarpo de Esmirna, conmemorado por la Iglesia el 23 de febrero. La sequía había traído desastre a todo el campo. Los cultivos habían fracasado, los animales estaban muriendo y las enfermedades se propagaban debido a la falta de agua pura. La comunidad no podría soportarlo por mucho más tiempo. El obispo y su joven presbítero Pangratios prometieron ayudar en todo lo posible, pero poco podían hacer aparte de orar y proporcionar algo de asistencia financiera con las ofrendas. Durante 3 días ofrecieron oraciones por la salud de la comunidad, tanto de cristianos como de no cristianos. Pangratios, junto con todos los que pudieron, ayunó durante todo ese periodo. Finalmente las nubes comenzaron a aparecer en los cielos. Esa tarde las lluvias llegaron y refrescaron la tierra reseca. Todos se regocijaron y pronto se hizo conocido en toda la región que Dios había terminado con la sequía en respuesta al ayuno y las oraciones de Pangratios y del fiel grupo de cristianos. Muchos afirmaron que fue un milagro y pronto Pangratios comenzó a ser llamado con un nuevo nombre, Policarpo, que su nombre significa muchos frutos. Ese nombre permaneció con él por el resto de su vida. Es el nombre por el cual la Iglesia lo ha conocido por casi 2000 años. Policarpo nació en el año 70 después de Cristo, en una familia cristiana que había recibido su fe de los mismos apóstoles de Jesús. Su padre había sido capturado por soldados romanos y ejecutado por negarse a ofrecer sacrificios a la estatua del emperador. Poco después de su nacimiento, su madre Teodora también fue encarcelada por el mismo motivo. El niño fue puesto al cuidado de una familia cristiana acomodada y posteriormente fue adoptado en ella. En estos tiempos apostólicos, la joven iglesia vivía y se fortalecía con las visitas de los apóstoles y de sus discípulos. Recientemente se había recibido la noticia de que los santos apóstoles Pedro y Pablo habían sufrido el martirio en Roma. Pedro y ahora Juan habían advertido en varias ocasiones en sus epístolas acerca de tiempos difíciles, llamando a los fieles a regocijarse en la medida en que participan en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren con gran gozo cuando se revele su gloria. 1 de Pedro 4, versículo 13. De niño, Policarpo siempre esperaba con ansia las visitas de los apóstoles y las cartas que circulaban entre las iglesias. Tan pronto como alcanzó la edad adulta, se dispuso a acompañar a algunos de ellos en sus viajes. Durante varios años, Policarpo viajó por toda Asia Menor, aprendiendo todo lo que podía sobre las enseñanzas de Jesucristo y colaborando en el ministerio de los apóstoles. Fue durante este tiempo que fue ordenado presbítero en la iglesia. Como la iglesia en Esmirna necesitaba asistencia, el obispo local designó a Policarpo como su mano derecha. Allí permaneció durante 86 años de su vida, sirviendo fielmente a la iglesia como presbítero y más tarde como obispo. Policarpo era un siervo dedicado de Dios. Estudió cuidadosamente las cartas de los apóstoles y memorizó sus palabras. Conocía bien las epístolas de Pablo, pero especialmente amaba las cartas de Pedro, Santiago y Juan. Policarpo intentaba seguir sus consejos lo más fielmente posible. No solo pasaba mucho tiempo con su rebaño cristiano, sino que también se dedicaba a predicar y enseñar entre los paganos y los judíos. Deseaba que todos conocieran las palabras salvadoras del Evangelio de Jesucristo. Gracias a sus esfuerzos, la iglesia en Esmirna creció y se hizo conocida en toda la región. Cuando Policarpo tenía alrededor de 40 años, el anciano obispo de Esmirna falleció. Aunque aún era joven, Policarpo había demostrado ser un líder dedicado y fue elegido obispo de la ciudad. A partir de entonces continuó su labor con aún mayor empeño, pues había mucho que hacer para mantener unida a la comunidad. A medida que la iglesia crecía, ahora estaba compuesta por una variedad de personas diferentes, helenistas, gentiles, paganos de distintos orígenes y antiguos judíos, algunos de los cuales intentaban conservar sus tradiciones judías. Otros malinterpretaron el Evangelio y en consecuencia difundieron falsas enseñanzas.
Algunos querían rechazar el Antiguo Testamento y otros la verdad de la resurrección. Los problemas de la unidad de la Iglesia y la proclamación de las verdaderas enseñanzas de Cristo ocuparon a Policarpo día y noche. Fue en este tiempo cuando el joven obispo tuvo el privilegio de conocer al famoso y altamente respetado obispo Ignacio de Antioquía. El anciano obispo sirio estaba siendo conducido desde su ciudad en Siria hasta Roma, donde sería arrojado a las fieras. La acusación en su contra era que se había negado a ofrecer sacrificios al emperador y estaba convenciendo a sus seguidores de hacer lo mismo. Ignacio había sido sentenciado a morir en Roma. Ahora sus captores, 10 soldados que lo conducían encadenado, lo llevaban a la ciudad imperial. Al pasar por Esmirna, hicieron una breve parada para descansar, y Policarpo fue a recibir al obispo y atender sus necesidades. Policarpo conversó extensamente con Ignacio, contándole las dificultades que enfrentaba en su comunidad y pidiéndole consejo. Más tarde, desde Troas, Ignacio escribió una carta a la iglesia en Esmirna y una carta personal a Policarpo. A partir de estas dos cartas de Ignacio se nos da una visión de la vida y los problemas de Policarpo y la iglesia en Esmirna. Ignacio elogia a Policarpo y a los miembros de su iglesia por su fe y amor, pero también le preocupa que aprendan a reconocer las falsas enseñanzas que están siendo propagadas por los herejes. Señala que aquellos que tienen ideas erróneas sobre Jesucristo no se preocupan por el amor, ni por las viudas o por los huérfanos, ni por los prisioneros o por aquellos que tienen hambre y sed. También se niegan a admitir que la Eucaristía, la Santa Comunión, es el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. La manera de tratar con estos falsos maestros, dice Ignacio, es evitarlos y reunirse en torno al obispo en la asamblea eucarística, pues el obispo es quien preserva la verdad y la unidad de la Iglesia. Luego, Ignacio aconseja a Policarpo que permanezca firme, que se mantenga firme contra la herejía, que celebre los servicios con más frecuencia, que conozca a cada miembro de su rebaño por su nombre y que sea servicial y paciente con todos. El consejo contenido en esta carta, que fue escrita alrededor del año 110 después de Cristo, fue recibido con gratitud por el joven obispo Policarpo. A lo largo de su vida luchó por mantener la unidad de la Iglesia, por asistir a los necesitados, por combatir la herejía y por sobre todo por orar por su pueblo. El encuentro con Ignacio y las cartas que recibió de él impresionaron profundamente a Policarpo. Algún tiempo después, en respuesta a alguna petición de los cristianos en Filipos, Policarpo comenzó a recopilar copias de las cartas de Ignacio que habían sido enviadas a su iglesia y a otras. Escribió a los filipenses diciendo: «Os enviamos las cartas de Ignacio, aquellas que él nos dirigió a nosotros y otras que también poseíamos, tal como lo solicitasteis. De ellas podéis obtener gran provecho, pues están llenas de fe, paciente, perseverancia e instrucción sobre el Señor». Luego, Policarpo pidió a los filipenses que compartieran con él y con la iglesia en Esmirna cualquier información confiable que tuvieran sobre Ignacio y aquellos que estaban con él. La iglesia en Filipos tenía otros problemas por los cuales buscó el consejo de Policarpo. Valente, uno de sus presbíteros, se había visto involucrado en un incidente deshonesto relacionado con dinero. Él y su esposa fueron excomulgados de la congregación. Policarpo les advierte a todos que se abstengan del amor al dinero, pues es fácil, dice, convertir el dinero en un ídolo, pero también les dice que sean moderados con las personas que caen en tal pecado. El Señor juzgará y concederá arrepentimiento a aquellos que se lamenten por sus pecados. Mientras tanto, ellos no deben considerar a tales personas como enemigos, sino recuperarlas como miembros sufrientes y extraviados de la Iglesia. En cuanto al problema de los herejes que niegan la crucifixión y la resurrección de Cristo, Policarpo aconseja a los filipenses que se aparten de las necias y falsas enseñanzas de la multitud y que regresen a la palabra que nos fue entregada desde el principio. Quien no reconozca que Jesús era tanto Dios como hombre, dice Policarpo, es el primogénito de Satanás. Unos años antes de su muerte, Policarpo trató de resolver otro problema que amenazaba la unidad de la Iglesia. La cuestión concernía al tiempo de la celebración de la fiesta de la Pascua. La iglesia en Asia Menor seguía la tradición de San Juan el Teólogo y celebraba la Pascua el día 14 de la luna en el mes judío de Nisán. Esto significaba que la Pascua podía caer en cualquier día de la semana, siempre que fuera la fecha el 14. Los cristianos que seguían esta práctica eran llamados cuartodecímanos, es decir, aquellos que observaban el día 14. La mayoría de los cristianos fuera de Asia Menor celebraban la Pascua el domingo inmediatamente después del 14 de Nisán, observando el primer día de la semana como el día de la resurrección. La disputa había estado en curso por algún tiempo, ya que tan temprano como en el año 120 después de Cristo, el Papa Sixto de Roma había cuestionado la práctica de las iglesias en Asia Menor.
Finalmente, en el año 154 después de Cristo, cuando ya tenía 84 años, Policarpo emprendió el largo y difícil viaje a Roma para tratar de encontrar una solución mutua al problema. Policarpo era altamente respetado y honrado por los obispos de las iglesias orientales, a quienes respetaba, así como por los obispos de Occidente. Se le consideraba el último representante de aquellos que guiaron a la iglesia en los tiempos apostólicos. El nuevo papa de Roma, el obispo Aníceto, discutió el asunto extensamente con Policarpo, pero no pudieron llegar a un acuerdo. A pesar de su desacuerdo, no rompieron la comunión entre ellos, sino que celebraron la liturgia juntos, varias veces en Roma, antes de que Policarpo partiera. Antes de dejar la ciudad de Roma, Policarpo logró influenciar a varios herejes para que aceptaran las verdaderas enseñanzas de la Iglesia. Instruyó a los seguidores de Valentino y Marción y los ganó para el cristianismo ortodoxo. Se dice que estando en Roma, Policarpo incluso se encontró con Marción en la calle un día. Aunque Marción había sido bautizado como cristiano, comenzó a enseñar su propia doctrina sobre Jesucristo e incluso fundó una escuela para promover sus enseñanzas. Marción se negó a aceptar las enseñanzas del Antiguo Testamento. Decía que el Dios de los judíos era un Dios severo y colérico, malentendido por los profetas. El verdadero Dios, según él, era el Padre gentil de Jesucristo. Marción se negó a admitir el hecho de que Dios había estado obrando continuamente para redimir a su pueblo a través de Moisés, los profetas y finalmente Jesucristo. Este hereje escribió su propio conjunto de escrituras para respaldar sus enseñanzas. Como modelo, utilizó gran parte del Evangelio de San Lucas, pero omitiendo las historias de la infancia de Jesús, pues decía que Jesús no había sido un niño. ¿Cómo podía Dios ser un muchacho débil e inmaduro? En sus escritos, Marción incluyó algunas de las epístolas de San Pablo, pero eliminó todas las referencias a las escrituras del Antiguo Testamento. Negaba que Cristo realmente hubiera sufrido y muerto. Según escribió Marción, solo parecía haberlo hecho solo el alma de Cristo y no su cuerpo. Resucitó de entre los muertos. Así, se puede entender por qué el obispo Policarpo sentía una profunda aversión por Marción. El hereje, sabiendo quién era Policarpo, se acercó a él y le preguntó si lo reconocía. En verdad, sí, respondió Policarpo. Te reconozco como el primogénito de Satanás. Cabe recordar que Policarpo ya había utilizado este término antes, cuando hablaba de los herejes en general. No mucho después de esto, Policarpo zarpó de regreso a casa. Poco después de su regreso, surgieron nuevamente problemas. Al año siguiente hubo una celebración civil en la ciudad y se llevaron a cabo juegos en el anfiteatro local. Un joven cristiano bien conocido llamado Germánico fue asesinado, prefiriendo luchar contra las bestias en lugar de seguir las prácticas paganas, la alternativa que se le ofrecía. Cuando fue muerto por los animales, se acusó a los cristianos de haberle lavado el cerebro para que hiciera algo tan insensato como preferir la muerte a un simple sacrificio. Los líderes del pueblo jugaron con los sentimientos de la multitud y, basándose en sus simples supersticiones, culparon a la comunidad cristiana. Pronto, todos los miembros conocidos de la congregación fueron arrestados y encarcelados. Cuando esto no logró satisfacer a los instigadores, comenzaron a gritar pidiendo al líder de la iglesia: «¡Traednos a Policarpo!». El resto de la historia se narra en una carta que pronto después escribieron los cristianos de Esmirna a los cristianos de Filomelio, 200 millas al este. Esta carta llegó a ser conocida como los Hechos del Martirio de San Policarpo. La mayor parte del texto es el siguiente. El admirable Policarpo, cuando lo supo, no se perturbó, sino que deseaba permanecer en la ciudad. Pero la mayoría de los fieles logró persuadirlo para que se retirara a una granja cercana y se quedara con algunos amigos. Sin hacer otra cosa noche y día, Policarpo oraba por todos los hombres y por las iglesias de todo el mundo. Una noche, mientras oraba, Policarpo tuvo una visión en la que vio su almohada ardiendo en llamas. Se acercó a sus amigos y les dijo: «Debo ser quemado vivo». Entonces, los soldados que lo buscaban llegaron a la casa de Policarpo, y al no encontrarlo, capturaron a 2 jóvenes siervos. Uno de ellos, quebrantado bajo la tortura, reveló dónde se encontraba el obispo. Tarde en la noche de aquel viernes, los soldados cabalgaron hasta la granja. Llevaron con ellos al siervo capturado y encontraron a Policarpo acostado en la habitación superior de la pequeña casa.
Cuando escuchó de su llegada, bajó las escaleras y habló con ellos. Policarpo sabía, por supuesto, por qué habían venido y los saludó. Los soldados estaban molestos porque se había generado tanto alboroto y urgencia por arrestar a un anciano. Policarpo ordenó que se les preparara una comida a los captores y les pidió que le dieran 1 hora para orar. Esto le fue concedido. Los soldados reportaron su asombro al ver que el obispo oró intensamente durante 2 horas, recordando los nombres y necesidades de muchos de su rebaño. Era costumbre en la iglesia primitiva orar en voz alta, ya sea estando solo o con la congregación reunida. Cuando terminó de orar, el obispo Policarpo fue puesto sobre un mulo para regresar a la ciudad, donde debía comparecer ante las autoridades. Mientras iban por el camino, una carroza salió a su encuentro para escoltarlo el resto del trayecto. En la carroza estaban Herodes, el capitán de la policía, y su padre, Nicetes. Estaban interesados en hablar con el venerable anciano y le pidieron que se uniera a ellos en el vehículo, lo cual hizo. ¿Qué hay de malo en decir, César es el señor del mundo?, preguntó el capitán. Todo lo que tienes que hacer es rociar un poco de incienso en el carbón ante la estatua del emperador y así salvarás tu vida. Al principio, Policarpo no respondió, pero como los 2 hombres fueron insistentes con él, finalmente replicó: No haré lo que me aconsejáis, pues hacerlo sería negar al verdadero Señor de todo. Entonces comenzaron a insultarlo y amenazarlo, pero sin éxito. Al ver que no avanzaban, lo empujaron fuera de la carroza. Al caer, Policarpo se lastimó la pierna, pero continuó caminando a paso ligero, como si no hubiera sido herido. El estadio ya estaba lleno de gente, gritando tan fuerte que era imposible que alguien hablara y fuera escuchado por encima del ruido. Pero Policarpo oyó una voz del cielo que decía: «Sé fuerte, Policarpo, y compórtate como un hombre». El obispo fue llevado ante el procónsul, Estacio Cuadrado, quien le preguntó: «¿Eres tú, Policarpo, el líder de la banda de cristianos en esta ciudad?» «Sí», respondió el jerarca. «Entonces ten piedad de ti mismo, anciano, y jura por el genio de César». Jurar que el emperador poseía el genio de Dios era considerado blasfemia. «Cambia de opinión y di, con el resto de los buenos ciudadanos del Imperio Romano, fuera los impíos». Cuadrado se refería a los cristianos como los impíos, pero Policarpo se volvió, alzó su mano en dirección a la multitud en el estadio y proclamó: «¡Fuera los impíos!». Policarpo se refería a los paganos y judíos, no a los cristianos entre ellos. El procónsul continuó intentando persuadir a Policarpo: «Jura y te liberaré, maldice a Cristo». Pero el anciano obispo respondió: «Durante mis 86 años he servido a Jesucristo, y Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedes pedirme que lo traicione y blasfeme contra mi rey, quien me ha salvado?». Cuadrado replicó: «Tengo bestias salvajes. Si no cambias de opinión, te haré arrojar a ellas». «Que las traigan», respondió Policarpo. El procónsul intentó nuevamente: «Te destruiré con fuego si no te preocupas por los animales». «Entonces trae ese fuego, que solo arde por un corto tiempo y luego se apaga», replicó el obispo. «Aparentemente», continuó, «ignoras el fuego eterno del juicio y el castigo que espera a los impíos. ¿Por qué demoras? Estoy listo para morir por Jesucristo». Cuadrado finalmente cedió y envió a su heraldo al centro de la arena para proclamar 3 veces: «Policarpo ha confesado ser cristiano». En cuestión de momentos, la multitud trajo leña, ramas secas y matorrales para hacer la pira. El obispo se quitó sus vestiduras exteriores y sus sandalias y fue conducido al montón de leña. Los guardias intentaron clavarle en un poste, pero Policarpo dijo: «Déjenme así como estoy, porque Dios me dará fuerzas para soportar mis tormentos». Entonces los soldados solo lo ataron con las manos a la espalda. Luego Policarpo oró a Dios: «Te bendigo, porque has considerado apropiado permitirme en este día y hora compartir con los mártires en el cáliz de Cristo, para resucitar a la vida eterna, tanto en alma como en cuerpo, en la inmortalidad del Espíritu Santo. Que hoy sea aceptado ante ti como un sacrificio rico y agradable. Por esto te alabo, te bendigo y te glorifico». Entonces el fuego fue encendido y una gran llama envolvió toda la pira, cubriendo completamente el cuerpo del obispo. Durante un tiempo, las llamas no consumieron su carne. Finalmente, un verdugo fue enviado a apuñalarlo con una daga.
Una vez muerto, el cuerpo de Policarpo fue consumido por el fuego y reducido a cenizas. Los cristianos que estaban presentes recogieron lo que quedaban de sus huesos y amorosamente los colocaron en un lugar apropiado, donde se reunían anualmente para regocijarse en su memoria. Así, en el año 155 después de Cristo, el amado pastor y maestro de la comunidad cristiana en Esmirna llegó al final de su vida. Trabajó por el reino de Dios y ayudó a combatir la batalla contra la herejía. Sobre todo, a través de su propia vida, su amor, su paciencia, su liderazgo y su preocupación por la unidad, dejó a toda la Iglesia un ejemplo de lo que significa ser un verdadero obispo y pastor del rebaño de Cristo.